Muy buenas a todos y bienvenidos al Tebeonauta. Soy Paco Domínguez y hoy vamos a hablar de historia, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, pero hoy vamos a hablar de historia de los cómics. Vamos al principio, al origen, vamos a Estados Unidos y vamos a ver de dónde vienen los superhéroes, de dónde vienen los comic book y de dónde vienen los cómics de superhéroes. Vamos a hablar del comienzo, de esa edad de oro de los cómics, ¿vale? Entonces, para ello tenemos que estudiar dos fenómenos. Tenemos que estudiar, por un lado, el pulp, ¿vale? En el siglo XIX, finales del siglo XIX, las dime novels y las revistas pulp, como Argosy o Black Mask o demás, pues publicaban relatos pulp. Y se publicaban además, pues, estas novelitas, ¿vale? Que se llamaban pulp por la pulpa del papel en el que estaban escritas, que amarilleaba y que era de baja calidad, ¿vale? Entonces, personajes como los Sabas, como La Sombra, como Spider, como Conan, como Tarzán, John Carter, montones de personajes pulp eran publicados en estas publicaciones. Y valga la redundancia. Y estos personajes ya tenían rasgos superheroicos, muchos de ellos. No llegaban a ser superhéroes, no tenían poderes, pero Doc Savage es un claro antecedente de cualquier superhéroe. Y La Sombra lo mismo. Spider, como ya decimos, Doc Savage además tenía tenía un intelecto superior, físicamente era superior a cualquier hombre. Tarzán igual, eran hombres más fuertes, más rápidos. Aunque ya digo, no tenían poderes. La Sombra quizás sí que ya tenía algún poder hipnótico, mental, pero bueno, no llegaban a ser superhéroes. Y por otro lado, las tiras de prensa, ¿vale? Estamos hablando en 1871 empezaron a publicarse tiras de prensa en los periódicos, ¿vale? Al principio eran tiras cómicas, humorísticas. De ahí lo de cómic, perdón. Eran tiras humorísticas, de ahí lo de cómic, porque eran cómicas. Entonces, llegaron a alcanzar mucha popularidad y hasta tal punto que alguien pues tuvo la brillante idea de unir las dos cosas. Como las tiras de prensa estaban en auge y parece que le gustaba a todo el mundo, pues algún directivo de King Features Syndicate decidió pues ir por ejemplo a Edgar Rice Burroughs y decirle: oye, ¿por qué no nos dejas adaptar tu personaje Tarzán de tus novelitas a este formato de tiras de cómicas con dibujitos y tal para los periódicos? Entonces, bueno, pues comenzaron a surgir tiras de prensa, pues como el Tarzán de Al Foster, ¿vale? Tiras de prensa, que había las diarias que eran en blanco y negro, las diarias, y las dominicales que eran en color, ¿vale? Entonces se publicaban tiras o páginas, en este caso eran páginas. Y como digo, las diarias siempre solían ser en blanco y negro y las dominicales en color. Aquí, por ejemplo, tenemos John Carter de Edgar Rice Burroughs, también Tarzán y John Carter, los dos personajes de Edgar Rice Burroughs. Está dibujado por su propio hijo, además, por John Coleman Burroughs. Y lo mismo, tenemos aquí pues una maravilla, una edición de la Biblioteca del Laberinto que es preciosa, con todas las tiras de prensa de John Carter de Marte, ¿vale? Entonces, como digo, primero se empezó a adaptar personajes pulp, pero se empezaron a crear luego personajes propios. Buck Rogers, Flash Gordon, Mandrake, The Phantom, empezarían a salir. The Phantom ya además llevaría ese antifaz y sería para algunos es el primer superhéroe, pero bueno. Entonces llegaron a alcanzar muchísima fama, pero mucha fama. Los dibujantes de tiras de prensa eran gente que ganaba muchísimo dinero y eran, digamos, como cuando Milton Caniff, por ejemplo, se cambió, dejó de hacer Terry y los Piratas y pasó a hacer Steve Canyon a otro periódico, salió en el Times, salió
fue, vamos, noticia a nivel nacional, porque fue casi como aquí en España cuando Figo se pasó del Barcelona al Real Madrid, salvando las distancias, pero fue igual, o sea, era una celebridad como Milton Caniff, se pasaba. Entonces los dibujantes de tiras de prensa alcanzaron un estatus, se los consideraba artistas, era, bueno, casi como ahora, ¿me entiendes? Entonces Al Foster, Milton Caniff, Alex Raymond eran considerados grandes. Entonces, en 1929, bueno, me estoy adelantando. Primeramente, hubo varias empresas, varias editoriales que empezaron a coger esas tiras de prensa, entonces iban a King Features Syndicate o a la empresa que fuera de tiras de prensa y les compraban los derechos, le pagaban un dinero por los derechos para poder coger luego todas esas tiras de prensa y recopilarlas en libritos y poderlas vender al público, pues en libritos como esto, ¿vale? Por eso se llamaban comic books, porque eran libros de cómic, de tiras cómicas. ¿Qué pasa? Que salía muy caro. Como digo, los autores cobraban mucho, las tiras de prensa eran muy populares, y las empresas como King Features Syndicate, que se dedicaban a hacer tiras de prensa, pues cobraban mucho dinero por estos derechos. Así que estas editoriales que se dedicaban a recopilar los comic books, pues pronto tuvieron la idea de decir, ¿por qué no hacemos nosotros nuestro propio material? Entonces en 1929 se publica el primer comic book con material propio para el comic book, que no eran tiras de prensa recopiladas, sino que se hacía material propio para ese comic book. Entonces empezaron a surgir montones de comic books del oeste, bélicos, de amor, de terror, montones de terror, etcétera, etcétera, un montón de detectives, de todo, ¿vale? Montones de comic books. Aquí llegaron Joe Shuster y Jerry Siegel y Joe Shuster con su Superman, que no fue fácil colocarlo, o sea, que nadie piense que llegaron, se nos han puesto un Superman, venga, a publicarlo. No, se tiraron 2 años hasta que lograron venderlo. Al primero que se ofrecieron, o uno de los primeros que se ofrecieron, fue a Will Eisner, y Will Eisner les dijo, venga, nada, iros a dar un paseo que os dé un poco el aire, con el Superman. Cuando vio aquello, un tío que súper fuerte, que le rebotan las balas, ¿qué es esto? ¿Qué marcianada que viene de otro planeta? ¿Qué marcianadas están afuera? Iros por ahí, y los despachó. Durante 2 años ellos estuvieron haciendo cómics de todo tipo, pero tenían su Superman guardado hasta que por fin lo colocaron. Había varias empresas que hacían comic books, All Star Comics, Action Comics, Detective Comics, DC, ¿vale? Pues en DC, en Detective Comics, pues ellos consiguieron meter ese Superman, ¿vale? Y nada, bueno, pues en 1938 sale el número 1 de Action Comics con esa portada, ese Superman levantando el coche. La verdad es que no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados ahora, ¿vale? Levantando, a ver, que se me desarma el Superman, pues ni el logo ni la capa, pero bueno, ya era Superman. Y entonces ellos sale ese Superman, como decía en el vídeo de las portadas, los chavales de la época ven un tipo levantando un coche sobre su cabeza, que eso era, bueno, impresionante, una cosa exagerada, y ahí está. ¿Por qué he hablado antes del pulp? Porque todo esto viene del pulp. Los superhéroes que surgirían, luego surge Batman al año siguiente, en 1939, en 1941 surgen Wonder Woman y Capitán América, y todos estos personajes vienen del pulp. O sea, que nadie se piense que esto se les ocurrió así porque sí. O sea, de hecho, DC tuvo muchísima suerte. O sea, DC, que es una de las compañías que más demandas ha puesto por plagio, que por ejemplo ganó a Capitán Marvel una demanda por plagio, a Shazam, y impidió que se pudiera seguir publicando. Tuvo mucha suerte en sus inicios porque sus 2 primeros personajes, Superman y Batman,
eran dos plagios descarados, vamos. Batman, había un personaje pulp que se llamaba Black Bat, creado en 1935, y Batman se crea en 1939. Black Bat sale, se publican 6 números de Black Bat y se para. Y en 1939 vuelve una segunda época de Black Bat, justo cuando se publica Batman. Vale, entonces las dos empresas, claro, saltan chispas, pero había un directivo de Batman, un directivo de DC, que había trabajado en la empresa que publicaba Black Bat, entonces ahí había buen rollo, y consiguió llegar a un acuerdo. El acuerdo era que DC no publicaba libros de Batman, y la empresa de novelas pulp de Black Bat no publicaba cómics de Black Bat. O sea, cada uno se quedaba en su campo, en su terreno, unos publicando sus novelitas y los otros publicando sus cómics. No sé cuánto duraría ese acuerdo, porque luego hace poco ha habido cómics de Black Bat por Dynamite, pero claro, han pasado ¿cuánto? 70 años, 80 años, no sé cuánto duraría ese acuerdo al que llegaron extrajudicial. Superman lo mismo, tuvo suerte porque Superman, bueno, aparte que se le ven las influencias, Doc Savage, el que he enseñado pues una de las novelitas, Doc Savage, este personaje, tiene una fortaleza de la soledad en el Ártico, ¿vale? Que se llama igual, Fortaleza de la Soledad, y está en el Ártico, o sea, entonces, hay una novela que se llama Gladiador, escrita años antes de Superman, que cualquiera que la lea, es que es Superman. O sea, es un niño que lo crían en una granja, que tiene poderes, que si levanta el tractor, que si luego cuando va al instituto, que si luego no te hagas, luego se va a la ciudad. O sea, hay tantas similitudes. Vale, no es extraterrestre, pero hay muchísimas similitudes. Y DC tuvo la suerte ahí, porque el autor de esa novela Gladiador, en cuanto vio a Superman, echaba las muelas, pero ni el autor ni la editorial habían llegado a registrar el libro Gladiador en el registro de la propiedad, con lo cual no se atrevieron a llevar a DC a juicio, porque, claro, al no tener registrado el personaje, tuvieron miedo de no ganar, a pesar de que se veían las similitudes. Entonces, por eso digo que DC tuvo suerte. Ojo, no estoy de nada contra DC, a mí me la sopla que se parecieran Superman y Batman a estos personajes, porque lo que hay que hacer es hacer bien los digamos, hacerlos interesantes. A mí me da igual que Ojo de Halcón sea parecido a Green Arrow, y que Green Arrow y Ojo de Halcón sean parecidos a Robin Hood, que es de donde vienen, sobre todo el Robin Hood de Rolf Flynn con el traje verde, que Oliver Queen es una copia. Me da igual. O de Atom, el increíble hombre menguante, o la cosa del pantano y el hombre cosa de Marvel, que se crearon con un mes de diferencia. Salió el hombre cosa de Marvel, y al mes siguiente la cosa del pantano. Los dos venían, tanto Len Wein como Jerry Conway leían pulp, y 6 meses antes había habido un personaje pulp que era una cosa del pantano. Ellos dos cogieron y lo traspasaron al cómic. Los dos personajes son interesantísimos, los dos han tenido una etapa muy buena, uno con Conway y Gerber, el otro con Alan Moore. Han tenido, o antes con Len Wein y el propio Bernie Wrightson. Entonces, a mí me da igual que se inspiren. Luego hay que hacerlo interesante. Si todo está basado en todo, seguro que si cogemos todas las novelas pulp que se publicaron, todas, los millones de novelas pulp y historias, revistas pulp que se publicaron, las metemos en una habitación y nos ponemos a repasarlas, cogemos a un equipo de gente y nos ponemos durante días a repasarlas, nos llevaríamos las manos a la cabeza, porque veríamos que estaba todo ahí ya. Seguramente veríamos que casi todo lo que ha aparecido luego en los Cuatro Fantásticos, lo de Spider-Man, que seguro que todo estaba ahí. Porque, por ejemplo, este personaje que he dicho antes, Black Bat, era un fiscal del distrito al que le tiraron ácido a la cara y lo dejaron ciego. Entonces era un superhéroe ciego. No sé si os suena. Abogado, ciego, Daredevil. Además, le desfiguraron media cara. Harvey Dent, fiscal del distrito, ciego. O sea, con Black Bat, pues decir, el traje con las alas del murciélago, Batman. La historia es muy parecida a Daredevil, a Harvey Dent, a Dos Caras, o sea, que todo está inspirado, pero es a lo que voy. O sea, hay que saber de dónde vienen las cosas, no reprocharlo, ¿no? Yo veo muchas veces por grupos de Facebook
a gente que dice, es que los personajes de Marvel están copiados de los de DC. Que no, los personajes de Marvel están copiados de DC, los de DC, de los Pulp, de los clásicos. ¿Y qué más me da que un personaje esté basado en Hércules o en Aquiles o en la Pimpinela Escarlata o en Doc Savage o en La Sombra o en Spider o en quien sea o en Tarzán? Me da igual. A mí me da igual que Tarzán tenga luego una copia que sea Kigor y otra que sea Cazar literaria y luego otra cómic Cazar, porque hay dos Cazars diferentes. Me da igual. Si los cuatro tienen historias buenas, yo me las leo y me gustan. ¿Qué más da? Es como todos los personajes que surgieron a rebufo de Conan. Conan el Bárbaro. Después de Conan surgieron Tongor de Lemuria, yo que sé, el propio Kull, Kull fue el primer relato que escribió Howard, fue de Kull. Pero bueno, Tongor de Lemuria, otros muchos. En Proyecto Pulp, en el podcast que hago con los compañeros de Proyecto Pulp, hablamos de fantasía, de spy, brujería, y sacamos un montón de copias de Conan. ¿Qué más da? Si están luego muy bien hechos los relatos o los cómics. Acabo de comprar Conan de Jaime Brocal. Hice un programa sobre Tar el rebelde de Jaime Brocal Remoy. Son personajes muy buenos, son cómics muy buenos, están dibujados de maravilla. ¿Qué más me da que sean todos copias de Conan? Entonces, disfrutemos de los cómics. Me voy a parar aquí, me voy a parar en la publicación del número 1 de Action Comics, justo cuando comienza la edad de oro, hasta aquí, para que tengamos claro el origen de los superhéroes, en las tiras de prensa, recopiladas en los pulps. Y otro día continuaré desde aquí hasta la Edad de Plata y contaré muchas cosas, yo creo que muy interesantes. A mí por lo menos me parece muy interesante. Yo creo que todo esto hay que saberlo si eres aficionado a los cómics. Muchas veces dirá, a mí me da trufa. Bueno, vale, habrá quien se la trufe, pero yo creo que es interesante saber siempre de cualquier afición. Si te gusta la música, es interesante saber de dónde vino. ¿Te gusta el heavy metal? ¿Cómo surgió el heavy metal? Que si Black Sabbath, que si Tommy Yomi se cortó en un accidente unas falanges y por eso tocaba raro y distorsionaba, y entonces todo eso te gusta saberlo. Pues en el cómic igual. Si a ti te gusta el cómic, te gustará saber los orígenes. Me he pegado un rollo terrible. Me he hecho un vídeo al final larguísimo. Pero bueno, esto es. Y espero que os haya parecido interesante y que os haya gustado. Nada más. Hasta el próximo TV Nauta y seguiremos con la historia de los cómics. Hasta luego.